quinto capítulo o tercero de la segunda parte de Revolución y Guerra. Un esfuerzo inhumano. Bueno, acá vamos despacio y con paciencia avanzando sobre el libro. Obviamente esto es la primera parte de este quinto capítulo, que también, si uno lo lee, como dice el índice, sería el tercer capítulo de la segunda parte del libro. Que un libro dividido en dos partes, que tiene dos capítulos, que hacen de introducción general, y el resto del capítulo, que es el desarrollo realmente del proceso revolucionario. Paciencia y sigamos avanzando con esto. La revolución en el país. Bien, para que nos ubiquemos, ¿por qué capítulo 5? Bueno, si tomo el índice, primera parte, el marco del proceso, son los dos primeros capítulos. Segunda parte, del virreinato de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estamos en el tercer capítulo de esta segunda parte, que se llama la revolución en el país, y en este momento vamos a trabajar la revolución en el interior. Bien, apartado A, la revolución en el interior. O sea, lo primero que pretende la revolución de este interior es su acatamiento explícito. O sea, lo que va a buscar es que el interior se subyugue a la decisión del poder central y se sume a la revolución, sin chistar. Por ello, el envío inmediato de las expediciones militares, pero estas fuerzas deben ser completadas por las locales. O sea, lo que busca es movilizar tropas de alguna manera para generar la adhesión automática, y además de esa adhesión automática no solamente debe ser por obediencia, sino por incorporar fuerzas, ¿sí?, militares a esa fuerza que ya está siendo desplazada desde Buenos Aires. Significa que llega la fuerza de Buenos Aires a Córdoba, se supone que se consigue la adhesión de Córdoba y los cordobeses deben incorporar tropas a esas tropas porteñas para que, por ejemplo, vayan a Tucumán. Entonces llegan a Tucumán, las tropas porteñas acompañadas por las cordobesas, los tucumanos se supone que apoyan y suman sus tropas para que sigan logrando esas adhesiones. Entonces las milicias locales son decisivas para lograr este apoyo. Solo excepcionalmente esto lo hicieron tropas regulares. ¿Por qué solo excepcional la tropa regular? Porque la tropa regular por lo general era española. Entonces, en proceso revolucionario, lo más lógico es que la tropa regular española esté relativamente en contra. Y estas milicias locales son, por lo general, milicias de criollos. Los cabildos abiertos a las milicias y a menudo las magistraturas se hallan bajo el control de un grupo muy reducido, aunque dividido en su seno. La revolución puede hacerse promotora de un cambio en el equilibrio social entre las castas. Eso significa que si yo tengo españoles ubicando las magistraturas, ubicando las capitanías de las milicias o los controlando los cabildos, este proceso revolucionario lo que está permitiendo ahora es cierto movimiento que ya se produjo en Buenos Aires, podría estar permitiéndolo, vamos a usarlo en condicional por ahora. Esto implica para la revolución ganar el apoyo de una amplia zona, aunque tiende a la conflictividad, porque depende de las rencillas o los conflictos internos de esa misma sociedad. La solución menos conservadora es la más segura allí donde son escasos los apoyos de los sectores dominantes. O sea, allá donde yo no tengo élites que vayan a apoyar la revolución, ahí hay que ser revolucionario. Pero donde hay élites que pueden darme apoyo, y por ahí no es conveniente una revolución muy revolucionaria. Para ellos, más audaz en el Alto Perú, justamente, que en Tucumán y Cuyo, o conservadora en el litoral, por la reticencia de Buenos Aires a los cambios bruscos en la elite de Buenos Aires, elite que, como hemos visto, en principio se adhiere al proceso revolucionario. O sea, la revolución como revolución social. Vayamos al caso del Alto Perú. El Alto Perú, que en 1809 ha sido conmovido por alzamientos y represiones, se adelanta al avance de las tropas porteñas que encuentran ciudades ya pronunciadas en su favor. O sea, las tropas de Buenos Aires llegan al Alto Perú y la recepción no es una recepción para dar o no adhesión, no, ya antes de que lleguen ya está la adhesión contada, la plebe está convulsionada esperando la llegada de las tropas porteñas para sumarse a la revolución. Si la plebe de la plaza quisiera recibir armas, obviamente nada más lejos de la realidad, el intendente va a dar su apoyo automático a las tropas, pero no está de acuerdo con la idea de armar a los indígenas. Según los indios andan con la idea de que no pagarán sus tributos hasta que no lleguen los hombres de Buenos Aires, o sea, esperan justamente la edición de Buenos Aires para ver si pagan o no el tributo, si hay que rendir mita o no. Cuando la ocupación del Alto Perú fracasa en Huaki,
¿sí? Estos apoyos indígenas fracasan porque también lo que se esperaba de una actitud concreta y revolucionaria, que los porteños aparentemente no terminan por traer, entonces los indígenas rápidamente le quitan su apoyo. La facción saavedista culpa a Castelli de este desastre por ser imprudente, por el exceso del celo revolucionario, o sea, que de alguna manera es muy permeable a las propuestas indígenas, aunque ¿sí? También, si bien es filo indígena en algunas cuestiones, en otras cuestiones no lo es tan así. Y buena parte de las decisiones que toma en el Alto Perú están asociadas a las instrucciones que había recibido de parte de la Junta cuando iba camino al Alto Perú. Entonces, ¿qué es lo indígena en el Alto Perú? Bien, el ejército, llegado al Alto Perú, tiene más hombres que recursos, o sea, viene muerto de hambre con pocas armas. Entonces lo que los indígenas esperan justamente de ese ejército, el ejército mucho no se los puede ofrecer. Los indígenas tienen la función de ser auxiliares, no tropa, por lo tanto la lógica igualitaria filo-indígena no es tan filo-indígena. El apoyo indígena mal armado se sustentaba en el número, básicamente en la cantidad de indígenas que podía yo encontrar en el Alto Perú, pero lo que el apoyo que está buscando no se completa con la formación de parte del ejército. La inquietud creciente de la masa indígena servía para devolver vigor a las solidaridades entre los demás sectores, o sea, le daba efervescencia al proceso revolucionario. La liberación indígena aparece como una amenaza a las demás castas altoperuanas, esto de la revolución social, o sea, si yo daba toda libertad a ese apoyo indígena, podría llegar a alimentar cierto grado de resistencia contra las castas superiores, como se les llama, o sea, a los hispano-criollos, a los peninsulares. Además, la revolución necesita soldados, ganado, caballos, dinero, y las contribuciones son inevitables. Y también pueden ser aborrecidas esas contribuciones. Va a generar mayores conflictos de las élites. Si yo doy mucho apoyo a las intenciones indígenas, lo que va a pasar es que las élites van a tomar esto como una afrenta. Entonces, cuando busque las contribuciones necesarias para alimentar ese ejército que llegaba mal armado y mal alimentado, no las voy a conseguir. Las élites van a estar en contra. Entonces, para poder conseguir el apoyo de las élites, necesito no ser tan filo indígena. Pero para conseguir el apoyo indígena, necesito de vez en cuando no llevarme tan bien con las élites. Entonces, liberación, conquista o política indígena. O sea, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Si en una sociedad donde los sectores altos peninsulares y criollos son adictos al viejo y al nuevo régimen, están a menudo, dicen, los lazos muy íntimos. O sea, acá no hay una gran diferencia entre sectores peninsulares y sectores criollos. ¿Por qué? Porque básicamente la construcción de la dominación en esa zona está basado en ser más o menos hispanizado o ser indígena. Entonces, las castas, si bien están subdivididas como en todo el resto de América Latina, es mucho más claro que el enfrentamiento es con el indígena. En este marco, el Alto Perú no sabe si ha sido liberado o conquistado. Sus hombres se sienten distintos a los soldados del sur. ¿Sí? La ambigüedad gira en torno a la actitud porteña por Potosí. Esto quiere mantener la producción al igual que el Famatina y sugiere que se deporten allí técnicos y capitalistas. ¿Cuál es aquí una parte del eje? ¿Qué puede esperar un indígena de un proceso revolucionario? Dejar de ir a la ermita en Potosí. ¿Qué puede esperar la élite? Que la ermita de Potosí no se deje de hacer. ¿Y cuál es el problema de lo que aparentemente quiere hacer la revolución? Es sacar la ermita de Potosí provisoriamente por una cuestión de estar en el frente de batalla. Y puedo hacer exactamente algo muy parecido o lo mismo en Famatina, en La Rioja, o sea, retirado, y asegurarme de que la producción de metales preciosos se siga dando con trabajo indígena. O sea, para los indígenas lo único que cambia es mudarse de lugar, cuando para las élites eso significa perder parte de sus réditos o de los lugares o los nexos donde tiene su poder y su riqueza. Sobre la política filoindígena se pesan las mismas sospechas. Claramente Castelli es uno de los más identificados con la ideología igualitaria, aunque ¿sí? Cuando tiene que otorgar el cargo de soldado distinguido, pide permiso a la Junta. O sea, no tiene muy en claro si es que debe ser así. Después de Huachi, las ciudades se convertirán en un bloque hostil a las tropas revolucionarias, lo que generará indignación en los libertadores. Los dirigentes de la revolución se sienten cada vez menos responsables por el destino del Alto Perú.
sea, toman una actitud decididamente, bueno, el Alto Perú está a la buena de su propio destino y no ha demostrado ser lo que la revolución buscaba en el Alto Perú, entonces empieza a liberarse de sus responsabilidades, o sea, ya es responsabilidad del propio Alto Perú su destino. La parte más débil de Perú es la que sostiene los derechos del hombre de los pueblos, la medida suprime el tributo y los servicios personales, declara gratuita la iglesia, la justicia, la administración, todas estas medidas apuntan a qué? A que el Alto Perú se sostiene en el trabajo indígena. Y como si el Alto Perú se sostiene en el trabajo indígena y las élites están reticentes a perder todos sus privilegios, la revolución dice, bueno, perdemos el espacio, el territorio, generemos una serie de medidas que sean justamente una manera de minar la base de poder de la sociedad hispana. Entonces generamos un montón de reformas, como suprimimos el tributo, los servicios personales, la gratuidad de ciertos servicios estatales, pero en un territorio que no están controlando. O sea, lo que están buscando es minar el poder de los españoles en esos territorios. O los indígenas dejan de pagar estos servicios o todas estas obligaciones, o se migran a los territorios que controla la revolución. De esa manera, como no puede la revolución por la guerra controlar los espacios, lo que hace es controlarlos o minarlos, ¿sí?, por medio de estas pseudo reformas. La política indígena se convierte en un medio de perturbación del enemigo y la nueva derrota del Alto Perú solo sobreviven las republiquetas que tendrán apoyo indígena, o sea, en pequeños espacios que van a tratar de sumarse a la resistencia contra los realistas. La revolución en la estabilidad Tucumán y Cuyo. Acá la lógica es totalmente distinta según Alperín, ya no es el Alto Perú, la actitud es muy distinta, la población indígena está integrada, ¿sí? No es una población indígena tan de alguna manera separada de la sociedad en términos sociales, culturales y étnicos. Acá la sociedad indígena está mucho más integrada y es minoritaria o está hispanizada directamente. Hay una decisión de conservar esas tierras del interior dentro del área revolucionaria. No es lo mismo que en el Alto Perú, no se relega automáticamente, hay una decisión de que ese espacio debe ser conservado. Por lo tanto, hay que evitar perturbar la vida económica, no hay que generar grandes modificaciones para poder tener el lugar donde yo voy a proveer a mi ejército. Esa retaguardia es esencial para sostener la revolución. Los emisarios revolucionarios temen a las adhesiones de los sectores que tienen menos que perder, o sea, aquellos arribistas que van a buscar ascender. Entonces la revolución ahí no está muy de acuerdo con este ascenso de algunos sectores. Entonces lo que busca es generar un modelo, de alguna manera, para sus delegados revolucionarios que eviten alterar, de alguna manera, el equilibrio de poder local. Acá aparece, Alperín le dedica un tiempo a una serie de instrucciones que Feliciano Chiclana escribe, buscando el favorecimiento de los americanos para los cargos públicos, algo ya se sostenía en Buenos Aires, atención especial a los indios para liberarlos, poder trasladarlos a las minas, o sea, esto que veníamos diciendo, la imparcialidad mantendrá al pueblo inquietud, o sea, buscar que el representante del poder central no se inmiscuya en los conflictos locales. Debe ignorar en lo posible la presencia de opositores, dando el mismo trato a los españoles, aunque no todos son patriotas, o sea, ya reconociendo que no son patriotas hay que evitar generar conflictos. Los emisarios no deben hacerse eco de los chismes. Más aún en Salta, Chiclana presta mucha atención a ese espacio como un lugar donde los rumores o el llevar y traer información falsa es muy peligroso. Elegir aliados entre los de menor desconfianza, o sea, eso no quita que hay gente de confianza, sino que son todos de desconfiar y que por lo tanto hay que buscar uno que sea menos desconfiable. Reducir al mínimo las perturbaciones sobre el poder local, y ese equilibrio de poder local, ¿sí?, no está en los individuos, y está muy claro, sino que está sostenido en las familias, ¿sí? Entonces la revolución ha surgido en la ciudad de Alperín, pero lentamente se ha extendido al interior. Y en el interior, el centro de poder no son los sujetos, sino las familias. Entonces, las familias del interior y la revolución de acá en adelante. El capítulo es un poco más complejo de leer, en términos no de la complejidad de reacción o de ideas, sino que va a tomar 2 o 3 casos de familias
en los cuales va a tratar de apoyar toda su argumentación y poder dar como ejemplo, como si fueran estudios de caso, de qué es lo que está pasando en el interior. Entonces, en la ciudad las familias se han dividido en su lealtad, la fuerza de la organización familiar en el interior se ve acentuada por la importancia otorgada por el poder revolucionario. La preocupación por conservar el equilibrio dentro de un grupo dominante da a la naciente vida política en la ciudad del interior una monotonía capaz de sobrevivir a los cambios. En ese mundillo formado por las élites urbanas en lucha, la neutralidad solicitada por Chiclana era recomendable, aunque de nuevo el agente del poder central tenía un lugar destacado en el sistema local de dominación. El equilibrio caracterizado por alianzas y conflictos no necesitaba de mucho para dinamizarse. ¿Qué significa todo este sucinto resumen de varias páginas de lo que está tratando de explicar Halperin? Que hay un grado de monotonía política, podríamos decir, de antiguo régimen, pero esa monotonía se sustenta en un equilibrio, en un cuidadoso equilibrio, pero que se maneja en un juego entre alianzas y conflictos. Esas alianzas y conflictos no tienden al desequilibrio, al caos o a la crisis, sino todo por lo contrario, es parte de ese juego de pugnas, ¿sí?, entre las diferentes familias. Por eso el emisario, el representante del poder central, cuando entra en ese entramado, debe tener suficiente cuidado, ¿sí?, de no alimentar los desequilibrios ni entrar en el juego de los desequilibrios, justamente porque puede dinamizarse por fuera de lo que él puede incidir o controlar. Bien, dice, esta dinámica de alianzas y conflictos no tendría efectos mayores en el mundo virreinal, aunque era profundamente desestabilizante en la revolución. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo virreinal eso era parte del juego. Entonces todos sabían cómo podía llegar a ser, pero no podía desestabilizar por completo. Porque el poder, la hegemonía, el control estaba basado en el mundo hispánico y el sistema virreinal. Había un sistema hegemónico claro, concreto, y el resto era parte del juego de la política. Acá no hay un poder claro y concreto hegemónico, por lo tanto ese juego de alianzas y de conflictos se convierte en desestabilizante. Entonces, reducir los conflictos cordobeses, por ejemplo, entre los clanes es una tentación, o sea, uno tiene intención de poder congeniar, pero justamente ahora esos conflictos se entrelazan con los conflictos entre la revolución. No son solamente los conflictos locales de los clanes entre una familia y la otra, que tiene una intención u otra política dentro del camino, sino que además de eso se entrama ahora dentro de la revolución los apoyos a Buenos Aires y además de eso el movimiento artiguista en ese contexto. O sea, Halperin le va a agregar una variable que hasta acá no venía manejando. Por eso Córdoba se hace bastante compleja. Son los conflictos y alianzas que ya manejaban. Además de eso, el apoyo o no a Buenos Aires. Además de eso, el movimiento artiguista. El agente del nuevo poder revolucionario necesita atenuar esos conflictos internos a las élites de los centros urbanos del interior. Necesita poder conseguir cierto grado de equilibrio que no desestabilice el proceso revolucionario. Dice, en el interior, ¿la acción del poder revolucionario se limitó a limar asperezas?, se pregunta Halperin. Aunque lo intentara, es imposible. Era parte del juego político faccioso. O sea, es parte del modo de hacer política del antiguo régimen que va a desencadenar todavía más, ¿sí?, el proceso revolucionario. El interior debe contribuir al esfuerzo de guerra por medio de donaciones para el ejército. En la primera etapa, por 1810, 1815, 16, se va a encontrar que esas donaciones son voluntarias y como son voluntarias, son reconocidas en público con el nombre de los donantes. Desde 1816 y 1817, esas donaciones dejan de ser voluntarias y pasan a ser obligatorias y dejan de ser publicados, ¿sí?, los sujetos que están donando, ¿sí?, las familias que están donando. Pasan de ser donaciones por lo general en moneda, en metálico, a ser con más preeminencia donaciones de tipo obligatorias en animales, granos o telas. Entonces, esta guerra que impone nuevas prioridades, acaba la otra faceta del trabajo sobre familias que hace Halperin en este capítulo. En 1820, dice, cuando el deán Funes logra que las autoridades mendocinas le envíen sus atrasos, estas insisten en que queden en secreto. O sea, hay que evitar decir que hay recursos por miedo a las exacciones. La inestabilidad de la guerra influye sobre las rentas eclesiásticas.
han caído las salidas de frutos y los diezmos se han modificado las estructuras económicas. O sea, de acá en adelante es muy difícil, ¿sí?, poder cobrar impuestos o contribuciones por la misma estructura económica que se ha modificado, el caos que se ha generado, y aquel que tiene un pequeño rédito evita, ¿sí?, que sea noticia para no convertirse obviamente en víctima de nuevas exacciones o contribuciones obligatorias. Esto está bastante bien explicado en el capítulo 2, que ya hemos trabajado. En Mendoza se especula una recuperación si se reconquista el comercio con Chile, obviamente por la campaña de San Martín, buscando justamente que la campaña de San Martín, exitosa supuestamente, evite que los ingleses entren a esas plazas a comerciar. Entonces, de esa manera Mendoza podría recuperar parte de su importancia en ese lugar. En Córdoba, los labradores piden pagar en estas coyunturas sus diezmos en frutos en vez de en dinero, o sea, en parte de la producción. Obviamente no le interesa eso a la iglesia, no le es rentable. ¿Por qué? Obviamente recaudar los diezmos en productos es después tener que buscar comercializarlos, y el problema que hay es comercializar, no producir. Luego de 1820, cuando la fragmentación política es mayor, en Mendoza se eliminan los diezmos de cuatro pea, que son los diezmos vinculados a los animales, mientras que en San Luis se separan de Córdoba, y en La Rioja se deja de acumular deudas. O sea, esos dos, San Luis y La Rioja, pertenecían al obispado de Córdoba, y justamente ni siquiera los canónigos tratan de recuperar esas jurisdicciones que empiezan a no pagarle los diezmos. Las recaudan de manera local, pero no las remiten a Córdoba. Eso significa que institucionalmente se está deteriorando tanto la capacidad recaudatoria como la capacidad organizativa de las instituciones. Entonces, esta guerra que impone nuevas prioridades, hay otra faceta, que es la otra opción de recaudar, son los sueldos. Pero justamente los sueldos o no llegan o son difíciles de cobrar por el hecho de que cuando ya llegan están prendados, o sea, ya debe el sujeto. Entonces es más difícil cobrarle a estos funcionarios que podrían estar cobrando algún sueldo por ser parte del gobierno revolucionario. En 1820 los molinos de Funes muestran cierta prosperidad en esto de que Alperín va a estar revisando algunas historias familiares. Sin embargo, dice, lo que deja en evidencia que las familias virreinales dependientes de los sueldos administrativos han declinado su poder. Justamente es el caso de los Funes. Por eso trabaja un caso distinto, que es el de Gutiérrez, que no es una de esas familias dependientes de los sueldos virreinales, y que muestra de algún modo el ascenso de otras familias o de las nuevas familias, ¿no? El caso de Gutiérrez, lo que dice, viene de una formación de la milicia mendocina. Cuando San Martín viaja a Chile, este sujeto se va a hacer responsable del orden local. Entonces este proceso de ascenso en la milicia no interrumpe su enriquecimiento, por lo tanto parece ser que la revolución no afecta la riqueza de Gutiérrez. Sostiene su carrera pública dentro de la milicia, además de que incrementa su incidencia política. Por lo tanto, aquello que a los Funes parece haber deteriorado su importancia y su poder, en el caso de Gutiérrez parece haberlo incrementado. En La Rioja, otro caso, cambia muy poco en un inicio, o sea, la revolución no afecta en general la estructura de poder, la estabilidad de poder local. La revolución no toca en sí al grupo dominante. La Rioja se hace proveedora en este proceso de hombres, de caballos, mulas. Es una retaguardia muy cómoda, o sea, está relativamente retirada del frente de batalla, tiene la posibilidad de un plantel importante de animales, un espacio resguardado para eso. Entonces es un lugar casi ideal, ¿no? De 1816 en adelante, Facundo Quiroga, que todos conocemos, reemplazará a su padre en el lugar de proveedor del ejército. Es un sujeto encargado en la campaña, y nos muestra algo similar al caso de Gutiérrez, ¿no? O sea, un jefe de milicia que en este caso provee al ejército y se encarga de la seguridad en la campaña. Es de alguna manera es el Salomón que separa quienes son despojados de su riqueza y quienes no, porque debe proveer al ejército. Entonces es Quiroga quien decide si va a sacar o obtener contribuciones en ganado
a algún hacendado o se lo va a hacer a otro hacendado, a quien va a castigar y a quien va a salvar de esa exacción. Por otro lado, Quiroga es el encargado también de reunir esa numerosa población itinerante de vagos y malentretenidos que hay en La Rioja, sujeto a esta papeleta de Conchavo resurgida, recuperada tempranamente, y que le permite obviamente extraer de parte de la plebe otra vez tropas necesarias para el ejército de la revolución. De esa manera, y esto es lo que nos interesa de estos últimos dos casos para el Perín, es esencial entender que tanto el caso de Quiroga como el caso de Gutiérrez nos muestra, ¿sí?, cómo esas autoridades locales obtienen un amplio poder que es superior al que tenían en el proceso virreinal y que es de alguna manera la antesala de lo que luego va a ser la política del 20 en adelante. Entonces, esa nueva red de poder local es resultado de la militarización que ha extendido la revolución. O sea, si ya había una militarización anterior en el antiguo régimen, el proceso revolucionario lo que hace es expandir esa militarización, y la primera década revolucionaria sostiene esa militarización apoyada en esta red de autoridades subalternas locales que le permite a estas autoridades acumular poder, capacidad de ejecución, capacidad de disciplinamiento social, pudiendo sacarle a algunos y no sacarle a otros. De esa manera el costo de la guerra va a caer sobre algunos y no sobre otros, manejando alianzas y estabilidades. Sin embargo, durante buena parte de ese proceso que va entre 1810 y 1820, las resistencias en el interior que enfrentan hacia el poder central van a tener como base o los ejércitos de línea o el cabildo, no este poder local. Si bien este poder local puede llegar a tener alguna función o algún papel en esas resistencias, va a ser secundario. Luego de la disolución del poder central en 1820, aparecerán como un poco más gravitantes. Solo en Salta, ¿sí?, este poder local tiene una característica defensiva distintiva, y va a ser obviamente el último ítem o subítem que Alterín le va a destinar a este capítulo, que se llama justamente Salta y el sistema de Güemes. Este sistema parece ir contra las tendencias profundas del régimen directorial. Hemos visto que el régimen directorial era como más pasivo, más tranquilo, con una actitud conservadora. Bueno, la particularidad es que acá dice la revolución política quería ser a la vez revolución social contra la orientación tomada por la revolución rioplatense. O sea, en 1815 Buenos Aires parece ir en dirección conservadora, cuando justamente en Salta la revolución parece ser más social que antes. Hay como que corre en dirección inversa a lo que está pasando en Buenos Aires. Entonces la presencia de Güemes va a dar un giro decisivo al proceso salteño. La guerra produce una militarización, como decíamos recién, bajo líneas convencionales, o sea, cuerpos de castas y numerosa milicia rural, hasta acá nada distinto, costeado por grandes propietarios, que por lo general son los que lideran esas propias milicias, o sea, no es nada distinto. Lo particular es que la caída de Alvear, que hemos visto en el video anterior, genera automáticamente una especie de cabildo abierto en Salta que designa como gobernador a Güemes, que al periodo hace toda una trayectoria, explica justamente la importancia, digamos, de su trayectoria anterior a este momento, y justamente lo designa gobernador. ¿Qué tiene de particular? Que ya como militar tiene un prestigio obtenido fruto de sus victorias militares, y sus propias victorias militares le han permitido traer importantes botines, por lo cual podríamos decir, el costo, el peso de la guerra que podría generar socialmente, lo subsana con la capacidad de traer botín y repartir socialmente. O sea, recupera los gastos de alguna manera y quizá obtiene alguna ganancia. Mientras el poder central le debe reconocer su servicio en el ejército del norte, o sea, que justamente es un sujeto que ha permitido por lo menos frenar el avance realista. Entonces el sistema de Güemes de acá adelante obtiene el apoyo de la élite, obtiene el apoyo del poder central y tiene apoyo de la plebe, que gracias a Güemes la plebe se convierte o accede, ¿sí?, a un lugar de prestigio. Bien, ¿qué dice justamente este sistema de Güemes en
En un segundo momento, el gobierno había liberado a los trabajadores en tierras ajenas de la obligación de pagar tributos, estas reformas típicas de la revolución social que estábamos diciendo. La caballería de Güemes tenía que ser sostenida por los propietarios de potreros de alfalfa, o sea, los sectores más ricos. No toda la población iba a sostener esas exacciones o contribuciones para este ejército de los gauchos de Fuego de Güemes. El gobernador es consciente de que ese modo de costear la guerra cuestiona su apoyo de los sujetos que desde el cabildo le habían entregado el poder. Pero también es claro que por ese medio obtiene el apoyo de la plebe y de un ejército cada vez más exitoso militarmente y además de eso grande. Eso de alguna manera contrapesa la posibilidad de perder apoyos en las élites. Entonces la solidez de este orden político no impide que haya en sus fundamentos mismos una causa de progresivo debilitamiento: la guerra. ¿Qué quiere decir con esto, Algerino? O sea, acá hay una solidez en este orden político. Este orden político funciona bien. No hay grandes cuestionamientos. ¿Cuál es la limitante? Que es un sistema de guerra. Entonces, cuando la guerra empiece a perder importancia, cuando las victorias de Güemes le permitan, de alguna manera, cierta pacificación, no empieza a perder sentido de existencia. No es necesario sostener tanta cantidad de tropas, no es necesario tener que alimentarlas o generar tantas exacciones. Y por lo tanto empieza a tener cada vez más su final escrito el sistema de Güemes, que es un sistema de economía de guerra. De acá en adelante, a esperar la segunda parte de este capítulo 5 de Revolución.